Algo me siguió en el camino de regreso del pueblo San Jerónimo. Nunca fui de creer en cosas sobrenaturales y sinceramente siempre pensé que esas historias de pueblo eran exageraciones de la gente mayor. Pero lo que me pasó el año pasado, en un viaje de regreso del pueblo San Jerónimo, cambió completamente la forma en que veo estas cosas. Fui hasta allá para visitar a un antiguo amigo de la familia. Mi tío había fallecido y dicho amigo quería entregarme unas herramientas que habían sido dejadas con él. El pueblo es pequeño, bastante aislado y queda a unas 2 horas en carro de Hermosillo. Salí temprano, con todo planeado para volver el mismo día, antes de que oscureciera. La visita fue tranquila. Recogí las herramientas, comí algo y antes de las 4 de la tarde ya estaba de vuelta en el camino de terracería. Solo que poco después de salir del pueblo, el carro comenzó a hacer un ruido extraño. Me detuve, revisé el motor, chequeé las llantas. Nada parecía estar mal, pero el sonido persistía, como un arrastre metálico, como si algo estuviera atorado debajo del carro. Decidí seguir adelante de todos modos, despacio. Fue cuando noté que la señal del celular había desaparecido. Normal, pensé. Ya sabía que aquella región tenía mala cobertura. Pero lo que comenzó a incomodarme de verdad fue la extraña sensación de estar siendo seguido. En el camino de terracería, todo hace eco. El sonido de las llantas, de las piedras, hasta del viento. Pero en aquel momento, te juro que escuchaba pasos secos, firmes, pero que se detenían siempre que yo paraba el carro. La primera vez que noté esto, pensé que era paranoia, pero después de la tercera o cuarta vez, estuve seguro. Paré el carro de nuevo, apagué el motor y me quedé escuchando. Nada, silencio absoluto. Salí y di una vuelta rápida con la linterna del celular encendida, pero no había nadie, ningún animal, ningún sonido de monte moviéndose. Volví al carro, algo nervioso, pero todavía tratando de mantener la calma. Fue cuando entré al carro de nuevo que escuché aquello, 3 golpes secos en el vidrio trasero, nítidos, no había forma de confundirse. Me giré al instante y no vi nada. Miré por el retrovisor, apagué la luz interna e intenté ver si alguien estaba allí atrás, pero no había absolutamente nada. El camino seguía vacío, con el cielo comenzando a oscurecer al fondo. Respiré profundo, encendí el carro y aceleré. Ahora el ruido metálico había desaparecido, pero la sensación de estar siendo seguido solo aumentaba. Y no era solo sensación, podía sentirlo. Como si alguien estuviera observándome desde dentro del monte, caminando a la misma velocidad que el carro. Cuando el sol finalmente desapareció, el camino se convirtió en un túnel oscuro. La única luz venía de los faros, y todo alrededor quedó sin forma, solo sombras. Fue ahí cuando vi algo en el espejo retrovisor. Fue rápido pero claro, una figura en medio del camino, por el lado por donde acababa de pasar. Estaba parada, inmóvil. No se podía ver rostro ni detalles, solo una silueta oscura, con hombros caídos y la cabeza inclinada hacia un lado. No parecía estar mirando hacia el carro, pero el cuerpo estaba girado en mi dirección. Mi corazón se aceleró. Yo sabía que no había nadie caminando por allí cuando pasé. Aquello apareció de la nada. Después de unos 10 minutos, llegué a un punto del camino donde hay una bifurcación. Se suponía que debía seguir por la derecha y tomar la carretera principal. Pero cuando giré, noté que había algo en el acotamiento. Reduje la velocidad y la luz de los faros dio de lleno. Era una figura agachada, con las manos en el suelo, justo en el borde del camino. No era un animal, de eso estoy seguro. El cuerpo era humano, pero la posición era incorrecta. Parecía contorsionado, como si hubiera sido colocado allí a propósito. Lo más extraño,
Cuando pasé despacio, los faros no iluminaron el rostro. Era como si aquello simplemente no tuviera cara. Después de pasar por aquello, el carro se apagó. Simplemente murió, sin aviso. No arrancaba, las luces no encendían, nada. Era como si la batería hubiera sido arrancada del carro. Y fue ahí cuando entré en pánico de verdad. Encendí las luces intermitentes, que, por algún motivo, todavía funcionaban, y me quedé sentado en el asiento del conductor, con la respiración contenida, sin valor para salir. Fue en ese momento que comencé a escuchar los pasos de nuevo, solo que esta vez venían de ambos lados del camino, como si algo se estuviera acercando a mí por el monte, primero del lado izquierdo, después del derecho, después de atrás. No sé cuánto tiempo estuve allí, paralizado, tal vez 10 minutos, tal vez media hora. Los pasos se detenían y recomenzaban en intervalos cortos, como si quien estuviera en el monte estuviera rodeándome despacio, probando mi reacción. Mantenía la mano en el volante como si eso fuera a protegerme de alguna forma. La oscuridad afuera era total, y el sonido de los pasos era bajo, pero constante. Ningún ruido de ramas quebrándose, ni de hojas. Era como si aquello supiera exactamente dónde pisar. Lo peor era que no era solo uno. Sentía que eran al menos 2 o más. Pensé en salir corriendo, pero ¿correr hacia dónde? Estaba en medio de un camino de terracería, sin señal de celular, y la ciudad más cercana todavía estaba a casi 1 hora de allí. Intenté arrancar el carro de nuevo. Nada. El motor ni siquiera hacía esfuerzo. Miraba constantemente por el retrovisor y por los vidrios laterales, esperando ver algo acercándose. Pero no veía nada, solo la oscuridad. Entonces, de la nada, algo golpeó con fuerza el techo del carro. Un golpe seco, fuerte, como si alguien hubiera saltado desde un árbol. Grité, me agaché instintivamente y me quedé allí, con el cuerpo pegado al asiento, sin siquiera respirar. El sonido en el techo continuó por algunos segundos, como si algo estuviera arrastrándose allí arriba. Después, silencio, absoluto. Hasta el viento había desaparecido. Cuando logré reunir valor, me levanté despacio e intenté mirar por la ventana. Fue ahí cuando vi, en el parabrisas, una marca. Parecía una mano, pero era desproporcionada. Los dedos eran demasiado largos y la forma de la palma era algo extraña, como si tuviera más de una articulación. Estaba marcada en el vidrio, como si hubiera vapor o humedad, pero por dentro el carro estaba seco. Aquello me heló la espina dorsal. Era como si hubiera tocado desde el lado de adentro. Ya no pensaba con claridad. Intenté salir del carro, pero tan pronto como abrí la puerta, el sonido de los pasos volvió, esta vez más rápido, más cerca, como si me hubieran visto intentar salir y estuvieran viniendo en mi dirección. Cerré la puerta con fuerza y puse los seguros de las 4 puertas. Comencé a rezar, algo que no hacía desde hace años. Lo único que me venía a la mente era mi madre. Recuerdo pensar que ella nunca sabría lo que me pasó allí, que tal vez encontrarían el carro días después y no tendrían idea de qué me llevó. Fue en ese estado de desesperación que ocurrió lo imposible. El carro se encendió solo. Sin que yo tocara la llave, sin tocar nada, el motor arrancó. Las luces se encendieron, la radio se prendió al volumen máximo, emitiendo un chirrido horrible. Apagué el sonido al instante y metí la marcha sin pensar. Salí quemando llanta en el camino de terracería, esquivando baches, piedras, lo que fuera. Solo quería salir de allí lo más rápido posible. Pero antes de desaparecer de aquel tramo, miré una última vez por el espejo retrovisor. Y allí estaba, la figura, en medio del camino, parada de nuevo. Solo que ahora había otra detrás de ella. 2. Las 2 completamente inmóviles, solo observando. Y te juro que una de ellas levantó el brazo.
Logré llegar hasta la carretera principal y, después de media hora más, volví a la ciudad. Llegué a casa pálido, temblando, sin poder explicar bien lo que había pasado. Ni siquiera hablé con mi madre ese mismo día. Me encerré en el cuarto, me bañé con la puerta abierta y dormí con todas las luces encendidas. En los días siguientes, intenté racionalizar todo. Podría haber sido cansancio, el ruido podría haber sido un animal, el carro podría haber tenido algún problema eléctrico. Pero nada de eso explicaba la marca en el vidrio, el sonido en el techo, o el carro encendiéndose solo, y mucho menos aquellas figuras. Fui a investigar sobre la región de San Jerónimo y descubrí que no era la primera vez que alguien reportaba algo extraño allí. Encontré comentarios antiguos de gente de la región hablando sobre las sombras que caminan en el camino o los que esperan entre los arbustos. Algunos dicen que son espíritus de personas que murieron intentando cruzar la frontera por aquel camino. Otros dicen que son entidades antiguas, ligadas a la tierra, que nunca fueron humanas. Pero en una cosa todos coinciden: quien escucha los pasos, nunca los olvida, porque pueden desaparecer por un tiempo, pero vuelven, cuando menos lo esperamos. Desde aquel día, no he vuelto a ningún pueblo solo, nunca más conduje de noche en caminos de terracería. Y cada vez que escucho pasos detrás de mí, incluso en lugares concurridos, me giro para mirar, porque el miedo se quedó, y la duda también. Aquello terminó de la nada, de la misma forma que comenzó, sin explicación, sin lógica, sin conclusión. Pero la sensación de estar siendo observado, hasta hoy, vuelve en ciertos momentos, como si aquello todavía me acompañara a distancia, solo esperando de nuevo un camino vacío y el momento adecuado para reaparecer. Algunas noches, principalmente cuando el clima se enfría, despierto con aquella sensación de antes, como si alguien estuviera parado fuera de mi ventana. Ya me he levantado varias veces para mirar y nunca hay nada, pero la sensación permanece. Ese frío en la espalda, el escalofrío que sube por el cuello, el silencio que se vuelve demasiado denso para ser normal. Hubo una noche en que desperté con 3 golpes secos en la ventana de mi cuarto, de la misma forma que escuché en el vidrio del carro, y vivo en el 2º piso. Desde entonces, duermo con la televisión encendida y la ventana cubierta. Puede parecer exagerado, pero no quiero dar ninguna oportunidad para que aquello vuelva. Ya pensé en contar esto a más gente de mi familia, pero sé que solo mi madre creería de verdad. Ella siempre tuvo sus reservas con estas cosas. Mi padre piensa que es todo cosa de mi cabeza, que fue un ataque de estrés o qué sé yo. Pero yo sé lo que vi, sé lo que sentí. Aquello no era psicológico, no era invención, era real. Tan real como el asiento del carro en el que estaba sentado. A veces me encuentro pensando qué habría pasado si hubiera salido del carro en aquel momento, si hubiera puesto los pies fuera y caminado algunos metros en la oscuridad. Tal vez no estaría aquí para contar esto ahora. La parte más difícil de aceptar es que todo simplemente paró. Como si aquella noche fuera solo una demostración, como si algo me hubiera notado, me hubiera elegido por algún motivo y después decidido dejarme ir. ¿Por qué? Nunca lo sabré, y es eso lo que más me inquieta, porque cuando pasas por algo así, quedas esperando que aquello vuelva. Y cada día que pasa sin que nada ocurra, se convierte en una mezcla de alivio y tensión, como si siempre estuviera al borde de una segunda vez, siempre esperando que los pasos comiencen de nuevo, de la nada. Entonces, si algún día estás regresando de un pueblo, solo, por un camino de terracería, y sientes que hay algo caminando a tu lado en el monte, no mires. No te detengas. No intentes entender. Simplemente vete lo más rápido que puedas, porque aprendí de la peor manera que hay cosas en este mundo que no quieren ser vistas, y cuando las ves,
Ellas también te ven. La cosa que vi en la antigua escuela de Santa Teresa del Norte estaba viajando por el norte de México, tratando de documentar pueblos antiguos para un proyecto de fotografía independiente. Siempre me han fascinado los lugares olvidados, principalmente donde el tiempo parece haberse detenido. Fue así como llegué a Santa Teresa del Norte, un pueblo minúsculo en el estado de Chihuahua. El lugar tenía poco más de 100 habitantes, la mayoría ancianos y casi ninguna estructura. Pero lo que realmente me atrajo fue la historia que un señor me contó en un pueblo vecino, que la escuela de Santa Teresa llevaba cerrada más de 30 años y nadie tenía el valor de acercarse a ella. Llegué allí al final de la mañana. El pueblo estaba en silencio, como si todos estuvieran durmiendo o escondidos. Una mujer me vendió una botella de agua y cuando pregunté sobre la escuela, solo dijo: «No vayas allí después de las 4 de la tarde». Me pareció extraño, pero me reí como siempre hago cuando escucho estas supersticiones locales. La escuela estaba en la orilla del pueblo, subiendo una pequeña cuesta de tierra. Era una construcción simple, de concreto, con las ventanas rotas y el portón colgando. Se notaba que nadie entraba allí desde hacía mucho tiempo. Yo, claro, entré. Pasé un buen rato tomando fotos. Las aulas estaban en ruinas, pero todavía se podían ver los pizarrones, pupitres rotos, libros viejos esparcidos por el suelo. En el patio, un columpio todavía se balanceaba, incluso sin viento. Me pareció curioso, pero no le di importancia. Como a las 3:30 de la tarde, comencé a sentir el aire más pesado, un calor extraño, sofocante, incluso con el viento soplando afuera. Lo ignoré de nuevo, pero entonces vinieron los sonidos. Voces de niños, muy bajas, como si estuvieran jugando en algún salón cercano. El detalle es que no había nadie más conmigo. Me quedé quieto, tratando de entender. La escuela era pequeña, ya había revisado todo. No había forma de que alguien hubiera entrado sin que yo me diera cuenta. Seguí despacio hasta una de las aulas, de donde parecía venir el sonido. Nada. Estaba completamente vacía como las otras. Pero cuando entré escuché nítidamente el sonido de risas infantiles viniendo del pasillo. En ese momento, un escalofrío recorrió mi columna. Todavía intenté convencerme de que era algún tipo de eco proveniente de la calle, pero sabía que aquello venía de adentro. Venía de cerca. Venía de un lugar que no podía ver. Comencé a grabar audio con el celular, solo por precaución. Pero tan pronto como presioné el botón de grabar, los sonidos cesaron. Todo quedó completamente en silencio. Y no estoy hablando de silencio normal, era un vacío. Ni siquiera el sonido de los pájaros afuera. Nada. Como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Me quedé quieto por algunos minutos, escuchando la nada. Cuando di un paso para salir del aula, escuché un golpe proveniente del piso de arriba. Sí, del piso de arriba. Pero aquella escuela no tenía segundo piso. En ese momento, todo mi cuerpo se paralizó. Yo conocía el plano de la construcción. No había escalera, no había piso superior, solo aulas en la planta baja y el techo. Entonces, o alguien estaba encima del techo, lo que ya sería extraño, o no tengo idea. Salí del aula y fui directo al patio. Miré hacia arriba y vi el techo todavía intacto, a pesar de viejo. Fue entonces cuando vi algo pasar rápidamente por una de las ventanas del lado izquierdo de la escuela. Una sombra, rápida, pero nítida. Aquello no era un reflejo, era alguien o algo moviéndose allí dentro, y yo sabía que estaba solo allí. Decidí salir. No corrí, pero caminé rápido. Cuando llegué al portón, miré una última vez hacia atrás. Lo juro por todo. Una de las cortinas del aula de la que acababa de salir se movió. Y no fue el viento.
El movimiento era como si alguien la hubiera jalado con la mano y soltado de una vez. En ese momento, me di cuenta de que había pasado de las 4 de la tarde. Bajé la cabeza y salí de la escuela lo más rápido que pude, tratando de no parecer desesperado. El sol todavía estaba alto, pero la luz parecía diferente, más amarillenta, más seca, como si estuviera filtrada por una capa de polvo. Caminé por la calle principal del pueblo en dirección a la camioneta que había dejado estacionada cerca de la pequeña plaza. El pueblo todavía estaba en silencio. Ningún niño en la calle, ningún adulto en la acera. Solo una anciana sentada a la sombra de un muro, observándome con una expresión que no pude descifrar. No era enojo ni miedo. Era como si supiera que yo había visto lo que no debía. Entré al carro, encendí el motor y me quedé quieto por algunos segundos con la mano en el volante, tratando de entender lo que había sentido allí dentro. No era solo miedo, era algo más profundo, como si hubiera sido tocado por algo antiguo, un tipo de presencia que no se preocupaba por esconderse, quería ser notada. Quería que yo supiera que estaba allí, y lo logró. Arranqué y comencé a conducir por el caminito de regreso, con el corazón todavía acelerado. Quería salir de allí lo más rápido posible, pero con cada kilómetro que avanzaba, el peso en el pecho solo aumentaba. Unos 20 minutos después de salir del pueblo, mi celular finalmente volvió a funcionar. Tenía algunos mensajes, pero nada urgente. Pensé en escuchar los audios que había grabado allí dentro de la escuela, solo para ver si había captado algo. Detuve el carro en el acotamiento. Abrí la grabadora, me puse los audífonos y le di play. La grabación comenzó normal. Solo mis pasos, el sonido de los zapatos en el suelo de concreto, mi respiración. Pero a los 40 segundos escuché un sonido débil, casi como un lamento infantil. No era una palabra. Era más como un gemido corto, extraño, que parecía venir de muy lejos, frío, vacío, y aún así quedó grabado. La grabación continuaba, y más adelante se podía escuchar claramente una risa, corta, aguda, y entonces, silencio total, más denso que antes. Aquel mismo vacío que sentí allí dentro. En ese momento, detuve la grabación, me quité los audífonos y me quedé solo mirando la carretera por un tiempo, sin saber qué hacer con aquello. Ya no era solo una sensación o una impresión mía, ahora tenía prueba. Aquello quedó grabado, algo habló allí dentro, algo se rió, y eso me hizo sentir algo extraño, como si hubiera traído un pedazo de aquel lugar conmigo. Continué conduciendo hasta la ciudad más cercana, donde pasé la noche en un hotel sencillo. Estaba exhausto, pero no pude dormir bien. Cada vez que comenzaba a dormitar, escuchaba el sonido de la risa en el fondo de mi mente. Despertaba sudando, con la sensación de que alguien estaba en la habitación conmigo. Llegué a encender todas las luces y verificar debajo de la cama, en el baño, detrás de la puerta. Nada. Pero la sensación no pasaba. Era como si algo me estuviera acompañando desde que salí de Santa Teresa del Norte. Como si hubiera sido notado, marcado. Al día siguiente, todavía intenté continuar mi proyecto y visitar otro pueblo cercano, pero no pude. Mi cuerpo parecía rechazar la idea. Desperté con dolor de cabeza, náuseas, una inquietud que no sabía de dónde venía. Acabé tomando la carretera de regreso a casa. Durante el trayecto, pensé en borrar los audios, eliminar las fotos, fingir que aquello nunca sucedió, pero no pude. Era como si una parte de mí necesitara guardar aquello, como una prueba de que no me estaba volviendo loco, o tal vez como una advertencia para recordar nunca más cruzar ciertas fronteras. Después de algunas semanas, decidí mostrar la grabación a un amigo que trabaja con edición de audio. Él es escéptico, del tipo que no cree en nada que no pueda ser explicado con lógica. Pero cuando escuchó la parte de la voz, se detuvo y se quedó en silencio por un tiempo.
Entonces dijo: «Hay una frecuencia extraña aquí. Parece como si la voz no hubiera venido de un espacio normal, como si no hubiera hecho eco en el ambiente. Simplemente apareció». Y eso fue todo lo que dijo. No quiso escuchar de nuevo. No quiso tocar más el tema. Desde entonces, nunca más volví a aquel pueblo. Nunca más conduje por aquella región. Y para ser sincero, evito incluso escuchar grabaciones de lugares abandonados. Porque después de aquel día, aprendí que hay lugares que no están vacíos, solo están callados, esperando. Y si entras en el momento equivocado, hablan. A veces, todavía escucho aquel «ven» en mi cabeza, de la nada. Cuando estoy solo en el carro o acostado por la noche en la oscuridad. La voz aparece por un segundo, como si alguien hubiera susurrado muy cerca de mi oído. Y lo más bizarro es que, aún escuchándola solo una vez en la grabación, sé exactamente el tono, el ritmo, la pausa entre las letras. Es como si hubiera quedado impreso en mi memoria. Y no importa cuánto tiempo pase, esto no desaparece. Ya pensé en buscar ayuda espiritual, algún curandero, sacerdote, no sé. Pero, ¿y si eso solo empeora? Nadie de mi familia sabe de este relato. Mis padres piensan que dejé el proyecto porque me cansé. Mis amigos dicen que me pongo algo extraño cada vez que alguien menciona pueblos antiguos o escuelas abandonadas. Y tienen razón. Me pongo así. Finjo que es solo trauma de carretera o que me cansé de ese tipo de lugar. Pero la verdad es que hay una parte de mí que sabe que todavía está conectada a aquel día. Como si todavía hubiera algo observándome, esperando el momento adecuado para mostrarse de nuevo. No puedo probarlo, pero lo siento, y eso basta. Nunca más escuché aquella risa fuera de la grabación. Pero hay un detalle que nunca conté a nadie. Unas semanas después, cuando revisaba las fotos de aquella visita, encontré una imagen que no recuerdo haber tomado. Era el aula donde escuché las voces, pero no había ningún enfoque en la foto, solo borrones. Hasta ahí, normal. Solo que en la esquina inferior, cerca del pizarrón, se podía ver algo. Una silueta oscura, pequeña, con lo que parecía ser una cabeza inclinada. No estaba allí cuando tomé la foto. No podía estar, y aún así, está registrada, como si aquello quisiera ser visto. No borré la foto. Está guardada en un disco duro externo que ya no uso. Está allí, junto con el audio y las otras imágenes de aquel día. Nunca más la abrí. Nunca más escuché de nuevo, y creo que nunca lo haré. Porque si hay algo que aprendí con aquello, es que hay lugares que guardan cosas que no quieren ser entendidas. Y a veces, todo lo que necesitan es a alguien lo suficientemente curioso para abrir una puerta olvidada. Yo fui ese alguien. Y desde entonces, llevo conmigo la certeza de que aquella puerta nunca más se cerró de verdad. El hombre parado en el maizal de El Retiro. Esta historia me ocurrió en julio del año pasado, cuando fui a visitar a mi abuelo en el rancho donde vive desde siempre, en un lugar llamado El Retiro, en el interior de Durango. El lugar es bastante aislado, rodeado por maizales y pequeñas colinas, y la carretera más cercana está a unos 30 minutos en carro. No iba allá desde hacía unos 5 años, pero decidí pasar un fin de semana con él después de que mi madre comentara que se estaba volviendo más recluido y extraño. Pensé que era solo la edad o la soledad, pero hoy estoy seguro de que hay otra cosa en aquel lugar. Llegué allí un viernes por la mañana, con sol fuerte y el rancho como siempre, simple, rodeado de hierba seca y silencio. El maizal ya estaba alto, casi listo para la cosecha, y el viento hacía aquel sonido continuo entre las hojas, como un susurro que no para. Mi abuelo parecía normal,
pero evitaba mirarme mucho a los ojos. Conversaba poco, como si estuviera siempre escuchando otra cosa. Después de la comida, me pidió que no caminara por el maizal por la tarde, principalmente cuando la luz comience a cambiar. Me pareció extraño, pero no cuestioné. Solo pensé que se estaba volviendo supersticioso. Pasé el día ayudando con algunas cosas simples en el rancho. Arreglar la cerca, limpiar unos trastos del porche, acomodar un bidón de agua, todo normal. Pero al final de la tarde, cuando el sol comenzó a bajar, noté que mi abuelo se puso inquieto. Cerró con llave la puerta de entrada. Encendió 2 velas y cerró las ventanas, incluso con el calor. Cuando pregunté si esperaba lluvia, solo respondió: «Es que hoy es día 15». No entendí lo que eso significaba, pero él no explicó. Dijo que no saliera de la casa de ninguna manera. Hasta me pareció gracioso, pero lo respeté, al menos en ese momento. Como a las 6:30, vi por la ventana el paisaje comenzar a cambiar. La luz del sol se volvió más amarillenta, medio opaca, como si hubiera niebla, pero el cielo estaba despejado, y el sonido del viento en el maizal aumentó. Era como si las hojas estuvieran raspando unas contra otras con más fuerza. Hasta ahí, todo bien. Pero fue cuando oscureció completamente que comenzó la parte extraña. Estábamos cenando en la cocina cuando escuchamos 3 golpes secos en la pared trasera de la casa. Mi abuelo se quedó helado. Soltó el tenedor y se quedó mirando al frente, como si supiera exactamente qué era aquello. Me levanté para ver qué era, pero él me sujetó por el brazo con una fuerza que no esperaba de un hombre de su edad. Dijo: «No abras, no mires». Y yo, en ese momento, me di cuenta de que su miedo no era normal. Era un miedo antiguo, pesado, arraigado. Nos quedamos en silencio por unos 5 minutos hasta que el sonido del viento desapareció. No disminuyó, desapareció completamente, y poco después escuchamos pasos afuera. No eran pasos corriendo ni tropezando. Eran pasos lentos, constantes, como si alguien estuviera circulando la casa calmadamente. Fui hasta la habitación, tomé mi celular e intenté filmar por la rendija de la ventana. Todo oscuro, pero cuando miré hacia el maizal, noté algo. Justo en medio de la plantación había una parte donde el maíz parecía más bajo. Un camino abierto, como si alguien hubiera pasado por allí recientemente. Solo que el maizal es alto, denso. No hay forma de que puedas pasar caminando sin hacer ruido, y aún así, aquel corredor estaba allí. Al final de él, una silueta oscura. Un hombre parado, inmóvil, mirando hacia la casa. Aquello me paralizó. Era como si estuviera esperando que yo mirara. Y yo miré. Me quedé parado allí, mirando fijamente aquella figura por casi 1 minuto. No se movía. No hacía sonido. Solo estaba allí, de pie, con el cuerpo un poco inclinado hacia adelante, como si estuviera a punto de dar un paso. Mi corazón latía tan fuerte que se podía escuchar. Intenté grabar, pero cuando abrí la cámara, el celular se bloqueó. Pantalla negra, incluso con la batería llena, incluso con señal. Cerré la ventana de inmediato y volví a la sala. Mi abuelo estaba de pie, mirando hacia la puerta, como si sintiera todo lo que estaba sucediendo incluso sin ver. Fue entonces cuando dijo algo que no olvidaré: «Él ya te vio». En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo miedo, era como si una parte de mí hubiera sido tocada por algo que no podía ver. Las palabras de mi abuelo, dichas con tanta certeza, me hicieron entender que aquello no era la primera vez. Pregunté: «¿Quién es él?», pero no respondió. Simplemente se sentó de nuevo y comenzó a murmurar unas palabras bajas, como un rezo antiguo. Todo el tiempo con los ojos fijos en la puerta,
como si supiera exactamente de dónde vendría aquello. Yo me quedé allí, de pie, sin saber si cerraba todo o si solo esperaba. Pero la sensación era clara, la cosa estaba cada vez más cerca. De repente, las velas parpadearon y casi se apagaron. La presión en el aire cambió. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. Afuera, el silencio continuaba absoluto, lo que me daba aún más miedo. Fue cuando escuchamos algo arrastrarse fuera de la pared. Un sonido seco, como uñas o garras raspando en la madera de la casa. El ruido comenzó débil, pero se hizo más fuerte. Luego, un golpe más intenso en la ventana de la habitación donde había visto la figura. Fue como si algo hubiera apoyado la cabeza allí, tratando de escuchar, tratando de ver si estábamos dentro. Mi abuelo se levantó despacio, tomó una botella con algún líquido oscuro que guardaba en el armario y comenzó a derramar un poco en cada esquina de la casa. Dijo que era para cerrar el camino. Le pregunté qué estaba haciendo y solo respondió, para que él no entre. La manera en que dijo aquello me erizó la piel. No parecía un viejo delirando. Parecía alguien que ya había hecho aquello antes. Alguien que sabía exactamente qué hacer. Y si él estaba actuando de esa manera, yo solo podía obedecer. Me senté en el suelo, tratando de controlar la respiración, sin saber si ya era demasiado tarde. Los minutos siguientes parecieron horas. Ya no había ruido afuera, pero la sensación de que algo estaba justo allí, a pocos pasos de la casa, era sofocante. Entonces, de la nada, las velas se apagaron, las dos al mismo tiempo. Todo quedó oscuro. Me levanté de un salto y encendí la linterna del celular. Mi abuelo estaba parado en medio de la sala, con los ojos cerrados, murmurando en voz baja. Y juro que, por un segundo, escuché pasos dentro de la casa. Dentro, como si alguien hubiera entrado sin abrir la puerta, como si hubiera atravesado la pared. La linterna comenzó a fallar, parpadeando, y me quedé allí, en la oscuridad, con el corazón casi saliéndose por la boca. La luz volvió de repente. La linterna se encendió de nuevo como si nada hubiera pasado. Mi abuelo abrió los ojos y me miró directamente, con una mirada extraña, como si no me estuviera reconociendo. Le pregunté si estaba bien, y solo respondió, ya se fue, de la nada, con la misma tranquilidad de quien confirma que la lluvia ha pasado. Yo todavía temblaba entero, pero poco a poco fui notando que la atmósfera había cambiado. El peso en el aire desapareció. El silencio ahora parecía normal. El rancho estaba nuevamente como antes, quieto, pero no opresor. Aún así, no pude dormir aquella noche. Me quedé acostado, con los ojos abiertos, escuchando cualquier ruido, cualquier cambio en el ambiente. Mi abuelo durmió como si nada hubiera pasado, lo que me dejó aún más inquieto. Por la mañana salí a dar una vuelta y fui hasta el maizal. Y allí estaba el mismo camino que vi la noche anterior, un corredor abierto entre las plantas de maíz, como si alguien hubiera caminado allí. Al final de él, había marcas en el suelo, como huellas, pero no eran normales, eran más profundas, como si los pies fueran demasiado pesados y largas, desproporcionadas. Volví adentro, pálido. Hablé con mi abuelo sobre las marcas y solo respondió, él siempre deja rastro, para recordar que puede volver. En ese momento entendí que aquello no era un evento aislado, era cíclico. Aquello visitaba el rancho de vez en cuando, y cada vez que venía, dejaba algo diferente. Mi abuelo vivía con eso desde hacía años. Y ahora, de alguna forma, yo formaba parte de eso también, porque lo vi, lo sentí. Y peor, él me vio. Volví a la ciudad al día siguiente. Me despedí de mi abuelo con un nudo en el pecho, pero sin hablar mucho. Sentí que él ya estaba acostumbrado a aquello, como si hubiera aceptado la presencia de aquel algo como parte del lugar, parte de la rutina. Yo,
Por otro lado, volví cargando un peso que no pude soltar. La carretera parecía normal, pero a cada momento miraba por el retrovisor, como si esperara ver aquella figura parada en medio del monte, de nuevo. No vi nada, pero la sensación de que algo podía aparecer en cualquier momento se quedó conmigo por días. Durante la semana, comencé a tener pesadillas con el maizal. Siempre el mismo sueño. Despertaba dentro de la plantación, con las hojas altas rodeándome, y al fondo de aquel corredor de maíz, él, parado, observándome. Nunca corría, nunca hablaba. Solo se quedaba allí, esperando que yo diera un paso. Siempre despertaba sudando frío, con el corazón acelerado. Por más que pareciera un sueño, el detalle de las huellas, el sonido del viento raspando el maíz, era idéntico a aquella noche en el rancho. Era demasiado real para ser solo cosa de mi cabeza. Nunca mostré esas huellas a nadie, ni hablé sobre lo que pasó con mis amigos. Cuando intenté comentar por encima con mi madre, ella me cortó de inmediato, diciendo que era cosa de mi abuelo y que era mejor no meterse. Y tal vez tenga razón. Tal vez hablar de eso lo atrae. Tal vez recordar con mucha intensidad llame a aquello de vuelta. Entonces, escribo esto aquí solo para registrarlo, para quitarme un poco del peso de encima, pero sin buscar explicación, porque en el fondo sé que no la hay. Aquello no era un hombre, no era un animal, era otra cosa. Y conoce el camino hasta el rancho. Desde entonces, nunca más fui a El Retiro. Y siempre que paso por plantaciones de maíz altas, acelero el paso. Evito mirar hacia el medio. Evito imaginar lo que puede estar allí dentro, parado, esperando. Porque, hasta hoy, no sé por qué vino, y más importante, no sé por qué se fue. Lo que me siguió en el bosque cerca del rancho de San Pedro del Viento. Fui a parar en San Pedro del Viento por casualidad. Un amigo mío, Marcos, me invitó a pasar unos días en el rancho de su familia, que quedaba en los alrededores del pueblo. Ya estaba cansado de la ciudad y acepté, pensando que sería solo monte, comida simple y unos días sin señal de celular. Y fue eso, al principio. La casa era rústica, de madera antigua, con ventanas pequeñas y sin mucho lujo. El rancho estaba rodeado por cerros, árboles bajos y un pedazo de bosque denso que los locales llaman el Monte Cerrado. Según Marcos, nadie entra allí, ni cazador, ni animal, ni habitante. Pensé que era habladuría de gente del interior. Llegamos allí un miércoles por la mañana. El lugar era silencioso, pero bonito. El sonido de los gallos, el viento en los arbustos, esa paz típica del lugar donde el tiempo anda más despacio. Ayudé con unas tareas simples. Hicimos fuego por la noche y nos quedamos conversando hasta tarde. Todo parecía normal. Pero en la noche del jueves, algo cambió. Como a las 11, mientras tomábamos café en el porche, escuchamos un ruido que venía del monte. Era como un grito, pero ahogado. No se podía saber si era animal o persona. El sonido se repitió 2 veces y luego paró. Marcos se quedó callado. Le pregunté qué era y solo dijo, mejor no responder. Aquello me incomodó. No era solo el sonido, era la manera como él se quedó después de escucharlo, como si fuera algo conocido, pero que él evitaba enfrentar. Nos fuimos a dormir en silencio, solo que yo no conseguí conciliar el sueño fácilmente. El sonido del viento parecía más fuerte, y en ciertos momentos se podía escuchar un chasquido seco viniendo de dentro del bosque, como si alguien hubiera pisado una rama. Alrededor de las 2 de la mañana, escuché algo pasando por fuera de la ventana.
No vi nada, pero escuché el sonido claramente. Pasos rápidos, descalzos, como si alguien hubiera corrido por el lado de la casa. Pero ¿quién andaría por allí en la oscuridad? A la mañana siguiente, Marcos estaba extraño, callado, distraído. Comenté sobre los sonidos y él solo respondió: fue cosa del viento. No insistí, pero sabía que no era así. Por la tarde, decidí salir a caminar un poco y fui hasta la entrada del sendero que lleva al monte. No llegué a entrar, solo me quedé allí cerca, tomando unas fotos del monte y observando los pájaros. Fue cuando sentí que alguien me estaba mirando. Miré alrededor y no vi a nadie, pero la sensación era real, como si hubiera un par de ojos fijos en mí, desde algún lugar entre los árboles. Aquello me dio un escalofrío extraño y volví enseguida al rancho. Al final del día, mientras el sol comenzaba a desaparecer detrás de los cerros, el sonido volvió. Esta vez, más cerca. Un grito seco, largo, pero que parecía no tener garganta, como si fuera una voz forzada, arrastrada. Marcos y yo lo escuchamos juntos, y él se levantó inmediatamente. Cerró la puerta con llave, apagó las luces del porche y dijo que no saliéramos, de ninguna manera. Nos quedamos dentro de la casa, sin sonido, sin vela, en la oscuridad. Yo ya estaba asustado, pero el silencio de Marcos me dejó aún peor. Él sabía lo que era aquello, solo no quería hablar. 2 horas después, acostado en la hamaca, comencé a oír un tipo de sonido, como si alguien arrastrara los propios pies en el suelo de tierra, muy despacio. Después, un ruido ahogado, casi como una tos contenida o un gemido atragantado. Llegué a pegar el oído a la pared, pero todo lo que escuché fue una respiración pesada, muy cerca. No era mía. Era profunda, rítmica, como si algo estuviera allí fuera, escuchando mis movimientos. Nunca habló, pero se aseguró de ser notado. Me quedé parado allí, paralizado. Y entonces vino la parte que más me eriza la piel hasta hoy. Una respiración, alta, profunda. Del otro lado de la pared, no era viento, era alguien o algo, respirando con fuerza, como si hubiera apoyado el rostro en la madera, como si supiera exactamente dónde estaba yo. Aquello duró pocos segundos, pero pareció una eternidad. Después desapareció. Nada de pasos, ni sonido de fuga. Solo el silencio volviendo, como si nada hubiera pasado. Cuando el silencio volvió, permanecí quieto por algunos minutos, con el oído todavía apoyado en la pared. Mi cuerpo temblaba. Yo sabía que había algo allí fuera, pero no quería dar ninguna señal de que estaba escuchando. Volví despacio a la hamaca, me senté y me quedé mirando hacia la puerta. Marcos seguía acostado en el otro rincón de la sala, pero me di cuenta de que él también estaba despierto, solo que no hablaba. El ambiente dentro de la casa era pesado, como si la cosa de afuera hubiera dejado un rastro, una energía densa que se pegaba al pecho y no nos dejaba respirar bien. A la mañana siguiente, Marcos me llamó para ir hasta la parte del terreno que queda detrás del rancho, donde guardaban unas herramientas. El suelo era de tierra apisonada, y se podía ver nítidamente que alguien, o algo, había caminado por allí durante la noche. Pero las huellas estaban mal, muy mal. Eran profundas, descalzas, pero la forma no coincidía con un pie humano. Tenían dedos largos, medio curvados hacia adentro, y el talón parecía dislocado. Marcos no dijo nada, solo se quedó mirando, como si aquello confirmara lo que ya esperaba. Y entonces dijo la única cosa que me eriza la piel hasta hoy: esto no viene del monte, viene de más lejos. Le pregunté qué quería decir con eso, pero no respondió. Solo me dijo que recogiera mis cosas y me fuera antes de que el sol se pusiera. Intenté argumentar, dije que podía ayudar, quedarme un día más. Pero fue directo: lo viste, ya es suficiente. La forma en que lo dijo me dejó claro que
Si me quedaba, podría no salir de allí de la misma manera. O tal vez, ni salir. Terminé de guardar mis cosas en silencio, con esa opresión en el estómago que solo quien la siente sabe. A cada paso, tenía la impresión de que alguien me observaba desde el medio del bosque, entre las ramas y sombras. Antes de entrar en la camioneta, miré una última vez en dirección al monte cerrado. La vegetación se balanceaba con el viento, pero allí, justo en el centro del bosque, había un punto donde nada se movía. Un espacio donde el viento no tocaba. Como si hubiera algo parado allí, muy inmóvil. Intenté no mirar por mucho tiempo, pero sentí que, si miraba un segundo más, podría ver algo que no quería ver. Entré en el carro y me fui, sin poner música, sin mirar atrás. El camino de tierra parecía más largo que a la ida, y por más que el sol estuviera fuerte, el frío que sentía no pasaba. A mitad del camino, mi celular volvió a funcionar. Y fue entonces cuando vi que había recibido un mensaje de Marcos enviado todavía de madrugada. Solo decía: si escuchas la respiración de nuevo, no respondas. Nada más. Aquello me hizo sudar frío. No sabía qué quería decir exactamente con responder, pero la advertencia se quedó pegada en mi mente. Y entonces caí en la cuenta. Aquel susurro que escuché por fuera de la casa, tal vez fuera una prueba. Tal vez aquella cosa estuviera tratando de ver si yo reaccionaba, si reconocía, si hablaba, y por alguna razón, eso haría todo peor. En los días siguientes, intenté seguir la vida normalmente, pero no conseguía dormir bien. En algunas noches, incluso en la ciudad, sentí aquella misma presencia, un peso en el aire. La sensación de que algo pasaba despacio por fuera de la ventana. Nunca vi nada, nunca escuché claramente, pero lo sentía. Siempre después de la medianoche, entre las 2 y las 3 de la mañana, como si una parte de aquello hubiera vuelto conmigo. Y lo peor es que recordaba la respiración. A cada ruido más fuerte en la calle, a cada crujido en el techo, mi cuerpo se paralizaba, esperando escuchar aquello de nuevo. No volví a hablar con Marcos, no porque me peleara con él o algo así, sino porque sentí que era mejor dejar todo en silencio, como si él también hubiera hecho eso a propósito, para mantener distancia, para no atraer de vuelta aquello que ocurrió. Y lo entendí. Algunas cosas no hay que conversarlas, solo recordarlas en silencio y esperar que no se repitan. Ya hace algunos meses desde aquella visita al rancho, pero hasta hoy evito hablar de esto en voz alta. Contar parece revivir, parece llamar. Hubo una noche, no hace mucho tiempo, que desperté con la clara sensación de que había alguien fuera de mi ventana. Yo vivo en el segundo piso. La habitación estaba helada, sin motivo, y por algunos segundos me quedé completamente paralizado, escuchando la propia respiración, hasta darme cuenta de que no era la mía. Venía de fuera, grave, profunda, 3 respiraciones. Después, silencio. No fui hasta la ventana, no miré. Solo esperé a que pasara, como si instintivamente supiera que aquello no quería ser visto, solo sentido. Y se fue. No sé si algún día volverá, pero desde entonces duermo con las ventanas cerradas y evito el tema. Aquello que vive en el bosque, en ese tipo de bosque que la gente llama cerrado, no es solo una leyenda, no es invención de gente supersticiosa, es algo que observa, que elige, y cuando decide prestar atención en ti, las cosas cambian. No sé qué es. No sé si es algo antiguo o de otro lugar. Solo sé lo que sentí, sé lo que vi, y sé que si hubiera respondido a aquel susurro, si hubiera dicho cualquier cosa, tal vez no estaría aquí ahora. Hay cosas de las que uno solo sobrevive porque se queda quieto, porque no reacciona, porque entiende, incluso sin saberlo,
que está lidiando con algo que no quiere conversación. Solo quiere que sepas. Está allí. La cosa que apareció detrás de la casa de mi prima en San Nicolás. Esta historia me ocurrió en febrero de este año. Fui a visitar a una prima lejana que acababa de mudarse a una casa heredada de su abuela, en San Nicolás de los Montes, un pueblo pequeño y apartado, en el interior de Zacatecas. Ella estaba reformando el lugar y me invitó a pasar un fin de semana allí, más que nada para ayudar con algunas cosas de la casa y matar la nostalgia, ya que hacía años que no nos veíamos. Acepté, medio por impulso. Necesitaba salir de la ciudad, respirar un poco, y siempre me parecieron interesantes estos pueblos. Pero lo que encontré allí fue cualquier cosa, menos tranquilidad. Llegué un viernes por la tarde. El camino era de tierra, con muchas curvas y rodeado por piedras y arbustos secos. El pueblo era minúsculo, parecía olvidado. La casa de mi prima quedaba justo al final de una calle sin salida, con el terreno completamente abierto en la parte trasera, mirando hacia una colina cubierta por hierba alta y árboles secos. Ella me recibió bien, sonriendo, pero se notaba que estaba algo cansada, como si estuviera durmiendo mal desde hacía días. Cuando pregunté, solo dijo que el lugar hacía unos ruidos extraños por la noche, pero que era cosa de casa vieja. Me reí, claro. Pensé que solo era ella asustándose con ratas en el techo. Ayudamos con unas cajas, montamos un estante y arreglamos unos muebles viejos que todavía estaban en el fondo de la casa. Todo parecía normal, hasta que llegó el atardecer. La luz comenzó a cambiar de una manera que no era solo el sol poniéndose, el ambiente parecía más oscuro de lo que debía. La casa quedó con un clima extraño, sofocante, incluso con las ventanas abiertas. Y lo más raro fue que ningún sonido entraba desde la calle, ninguna voz, ningún perro, ningún viento. Era como si todo hubiera sido apagado de repente. Mi prima, que hasta entonces estaba bien, comenzó a quedarse más callada. Como a las 7, ya habíamos cenado y ella encendió unas velas porque la luz parpadea mucho en aquella casa. Salí a la parte de atrás para recoger una silla que estaba cerca de la cerca. La noche ya había caído, pero la luna iluminaba un poco la parte del terreno que daba al monte. Fue entonces cuando escuché un sonido proveniente de la colina. 3 chasquidos secos, como ramas quebrándose. Me quedé quieto, tratando de ver algo, y vi una sombra entre los árboles, rápida. Solo que no parecía un animal. Era algo más grande, más alto. No se movió de nuevo. Solo se quedó allí, parado, escondido en medio de la vegetación. Volví adentro y no dije nada. No quería asustar a mi prima ni parecer paranoico, pero la incomodidad permaneció. Más tarde, ya acostado en un colchón en la sala, comencé a escuchar ruidos provenientes de la parte trasera de la casa. No eran pasos, sino arañazos, como si alguien estuviera pasando las uñas por las paredes desde afuera. Fui hasta la cocina, miré por la ventanita que daba al patio y no vi nada, pero el sonido continuaba. Primero del lado izquierdo, después atrás, después arriba, como si algo estuviera caminando en el techo, lento, sin prisa, el tipo de cosa que parece imposible de fingir. Mi prima apareció desde la habitación, pálida, y preguntó: ¿Tú también estás escuchando eso? Asentí. Nos quedamos los dos parados en la cocina, mirando hacia el techo como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. El sonido continuó por unos buenos minutos, luego se detuvo de repente. Ningún sonido de algo bajando, ningún ruido de fuga. Nada. Salí al patio con la linterna del celular, pero no había señal de nadie. El monte seguía quieto, pero yo estaba seguro de que algo estaba allí. No sabía qué,
ni de dónde había venido, pero estaba. Y tú peor, parecía no haberse ido. Volvimos adentro y cerramos todo con llave. Nos quedamos en la sala con las velas encendidas, casi sin hablar, hasta que, en el silencio, escuchamos un golpe débil en la puerta trasera. Solo uno. Como si alguien hubiera apoyado el puño allí y dado un toque. Me quedé paralizado. Mi prima comenzó a llorar en voz baja. Aquello fue peor que si hubieran golpeado con fuerza. Fue la manera delicada, casi tranquila, lo que dio más miedo. ¿Quién o qué golpea de esa manera en la oscuridad? Después de aquel golpe, el silencio se volvió aún más pesado. Nos quedamos quietos, esperando algún otro sonido, pero nada ocurrió. Mi prima se quedó sentada en el suelo, abrazada a sus piernas, y yo traté de mantenerme calmado, pero la verdad es que estaba al límite. Fui hasta la puerta trasera, muy despacio, y pegué el ojo al pequeño agujero de ventilación de la madera. No se podía ver nada más allá de la oscuridad, pero sentí algo extraño. La madera de la puerta estaba helada, como si hubiera algo del lado de afuera succionando el calor. Y allí, en ese instante, sentí algo que no sé explicar. Era como si alguien estuviera del otro lado de la puerta, esperando que yo abriera. Volví a la sala y dije que intentáramos dormir, o al menos descansar hasta el amanecer. Mi prima no quiso volver a su habitación, así que improvisamos 2 colchones allí mismo. Nos acostamos con las velas todavía encendidas y aunque sin decir nada, los dos sabíamos que no íbamos a dormir de verdad. Era como si cada minuto fuera una prueba de paciencia, esperando que el próximo sonido ocurriera. Y llegó, pero no como antes. A las 2 de la mañana, más o menos, escuchamos algo caer con fuerza afuera, como si hubieran derribado la silla que yo había traído del patio. Enseguida, el sonido de pasos, lentos, en la grava, rodeando la casa. Me levanté y fui hasta la ventana lateral. Empujé un pedacito de la cortina y miré. Al principio no vi nada, pero cuando la luz de la luna iluminó un poco más el terreno, lo vi. Había algo cerca de la cerca, algo de pie. No era alto, pero tenía un cuerpo extraño, demasiado delgado. Parecía encorvado, con los brazos largos. La cabeza era demasiado pequeña para el cuerpo. No se podía ver rostro ni ropa, solo la silueta parada allí, totalmente inmóvil. Me quedé mirando por unos 5 segundos hasta que, sin aviso, la cosa giró el cuerpo, no el cuello, el cuerpo entero, en dirección a la ventana. Cerré la cortina en el mismo instante. Creo que fue ahí cuando mi cabeza se bloqueó. No sabía si correr, si gritar, si rezar. No hice nada, solo volví cerca de mi prima y dije, «Hay alguien en el patio». Ella solo movió la cabeza, como si ya lo supiera. Nos quedamos en silencio, escuchando de nuevo los pasos, ahora más suaves. Después, nada más. Las velas se fueron apagando solas, una por una, hasta que solo quedó la oscuridad total. El aire se volvió pesado de nuevo, como si la casa se hubiera hundido en un pozo invisible. Ya no escuchábamos pasos, pero sabíamos que aquello todavía estaba cerca. Lo sentíamos, como si estuviera dentro del monte, observando cada respiración nuestra. No recuerdo haber dormido. Solo sé que cuando amaneció, todavía estábamos despiertos, sentados en la sala, con los ojos ardiendo. La luz del sol entró por la rendija de la ventana y, por un momento, todo parecía normal. La casa parecía tranquila, pero algo allí dentro había cambiado. Fuimos hasta la parte trasera con cuidado, y fue entonces cuando lo vimos. En el suelo de tierra, cerca de la silla caída, había huellas, pero no eran humanas. Tenían la forma de pies descalzos, sí, pero los dedos eran demasiado largos y profundos,
como si aquel cuerpo tuviera mucho más peso del que aparentaba. No eran marcas de animal. Ya he visto huellas de coyote, de perro, hasta de jabalí. Aquello era otra cosa. Mi prima se arrodilló y comenzó a llorar. Dijo que aquello había aparecido por primera vez en la tercera noche después de que se mudó. Siempre de la misma manera. Por la noche, primero arañazos, después pasos. Y finalmente, aquella figura parada en el monte. Nunca tuvo el valor de contárselo a nadie, porque pensó que se estaba volviendo loca. Pero ahora no había forma de negarlo. Yo lo vi, yo lo escuché, y la presencia de aquella cosa era real. Tan real como el sol golpeando en las paredes agrietadas de la casa aquella mañana. Pasamos el resto del día en silencio, solo arreglando las cosas y fingiendo que no habíamos visto nada. Al final de la tarde, antes de que yo volviera a la ciudad, miré una vez más hacia el monte detrás de la cerca. El camino todavía estaba abierto entre los arbustos, como si algo hubiera pasado por allí, y justo al final, entre las sombras, había algo. No pude verlo con claridad, pero juro que había un brillo, como si fueran dos ojos reflejando la luz del sol. Parpadeé y desapareció. Era como si se hubiera escondido de nuevo, esperando. Como si supiera que algún día yo volvería allí. Volví a la ciudad conduciendo en silencio, la radio apagada, el celular en modo avión. Era como si cualquier ruido extra me pusiera más nervioso. La imagen de aquella cosa parada en el monte no salía de mi cabeza. Y lo peor de todo era la sensación de que ella también me había visto, como si me hubiera incluido en aquello. No era solo sobre la casa de mi prima, ahora parecía que era sobre mí también, y eso me dejó inquieto de una manera que nunca había sentido antes. Era un tipo de miedo que no pasa, incluso con sol, con distancia, con lógica. Durante semanas, evité hablar sobre lo que pasó. Y, sinceramente, hasta hoy no cuento esta historia con facilidad. Mi prima se mudó de la casa poco tiempo después. Dijo que no pudo dormir más allí, incluso con gente cerca. Dijo que, en las últimas noches, comenzó a escuchar a la cosa susurrando su nombre desde fuera de la ventana. No me contó más que eso, y yo tampoco pregunté. Hay cosas que uno entiende sin necesidad de escucharlas en voz alta. Y esta es una de ellas. Vimos algo que no debía ser visto. Nunca más volví a San Nicolás de los Montes. Pero a veces, cuando conduzco tarde por la noche por carreteras aisladas, tengo la sensación de que algo se mueve en las sombras del monte, como si algo me siguiera de lejos, y aunque sin verlo, siento ese mismo escalofrío en la columna, esa presencia parada, esperando, como si bastara una sola mirada para que aquello apareciera de nuevo. No importa el lugar, no importa la distancia. Hay cosas que, cuando uno las ve, ellas también nos ven a nosotros, y después de eso, no olvidan. La niebla que apareció en el rancho de mi tío en Jalisco. Esa fue la última vez que fui a visitar a mi tío abuelo, hermano de mi abuela, que vive en un rancho aislado en las montañas de Jalisco, cerca del pueblo llamado Las Palomas. Su rancho siempre fue algo extraño, uno de esos lugares donde el silencio es pesado y el sonido del viento parece que anda alrededor de ti, no por encima. Nunca fui de creer en esas historias que cuenta la gente sobre apariciones de espíritus del monte, pero lo que ocurrió aquel día me hizo entender que hay lugares donde las reglas no son las mismas, y que hay momentos en los que no deberías estar allí. Llegué un sábado por la mañana. El clima estaba seco, pero el cielo cerrado. El camino hasta el rancho es malo, lleno de curvas, con mucho monte alrededor y casi ninguna señal de civilización. El rancho en sí es simple, casa de adobe, techo bajo, todo viejo, pero todavía en pie. Mi tío ya es bastante anciano, de esos que casi no hablan, solo observan. Y eso fue lo que hizo cuando me vio. Se quedó mirando por un tiempo, como si estuviera decidiendo si realmente quería que yo hubiera venido. Me pareció extraño,
pero lo dejé pasar. Ayudé con algunas cosas en el corral y alrededor de las 5 de la tarde dijo: «Si la niebla viene hoy, entra y cierra con llave». Me reí. Pensé que era una más de las frases de gente antigua, pero lo anoté mentalmente. A eso de las 6 y poco, comencé a ver una neblina surgiendo en las partes más bajas del terreno. Primero pensé que era solo humedad, pero no había llovido. Y lo extraño es que vino rápido, muy rápido. En menos de 10 minutos, el rancho entero estaba rodeado por una niebla espesa, blanca, que no permitía ver a 2 metros de distancia. El aire se volvió helado de repente, y el sonido cambió. Dejó de haber viento, dejó de haber animales, ni grillos, ni pájaros. Solo un silencio muy extraño. Corrí dentro de la casa, algo asustado, y encontré a mi tío ya con la puerta cerrada con llave y las ventanas cerradas con tablas. Ni siquiera me miró, solo dijo: «No mires afuera, y no respondas si te llaman». Eso me paralizó. ¿Quién llamaría? ¿De qué estaba hablando? Pero por la forma en que lo dijo, no tuve valor de preguntar. Me senté en un rincón de la sala y me quedé en silencio, escuchando el sonido ahogado de la niebla del lado de afuera. Era como si se moviera, como si se deslizara alrededor de la casa. Un sonido suave, pero constante, como algo arrastrándose. Después de unos 20 minutos, escuchamos el primer ruido. 3 golpes en la pared trasera, espaciados, fuertes, como si alguien estuviera golpeando con la palma de la mano. Mi tío no se movió, ni respiraba bien. Lo miré, esperando alguna reacción, y él solo repitió: «No respondas». Los golpes pararon, y por algunos minutos no pasó nada. Pero después, vino un sonido extraño. Era algo entre un silbido y un lamento ahogado, como si viniera de muy lejos, dentro de un pozo. No se podía entender si era humano. No decía nada. Solo resonaba de una manera que se pegaba por dentro, como si imitara un sonido que creías conocer, pero no era. Por un momento, aquello sonaba casi familiar, pero no lo era. Y el cuerpo lo sabía. El deseo de mirar por la ventana fue casi incontrolable. Todo mi cuerpo temblaba. Necesitaba ver qué era. Pero algo dentro de mí decía que si miraba, si cruzaba la mirada con aquello, algo iba a cambiar. Me quedé paralizado en la silla, con la mano sudando y el corazón pareciendo que iba a salir por la boca. La voz no volvió, pero la presencia se quedó. Era como si hubiera alguien del lado de afuera de la pared, con la frente apoyada en la madera, esperando, sintiendo, respirando junto conmigo. Me levanté despacio y fui hasta la habitación donde iba a dormir. No tenía cerradura en la puerta, solo una cortina fina separándola del resto de la casa. Me acosté con los ojos abiertos, esperando que la noche terminara. La niebla del lado de afuera seguía densa, y juro que, alrededor de las 3 de la mañana, vi una sombra moviéndose por la rendija de la puerta de la sala. Despacio, casi flotando. No se podía ver la forma, solo el movimiento, y en aquel momento tuve la certeza de que ya no estaba solo en la casa. La sombra pasó despacio por la sala, desapareciendo detrás de la pared que daba a la cocina. Mi tío seguía en su habitación, y ni siquiera sé si él también vio, pero no escuché ningún sonido viniendo de allí. Me quedé acostado, respirando por la nariz, tratando de no moverme. Aquello no hacía ruido, no hablaba, no parecía tener peso. Era como si flotara por la casa. Después de un tiempo, el silencio volvió, pero la sensación de presencia no se fue. Era como si el aire hubiera cambiado dentro de la casa, como si algo estuviera allí dentro conmigo, simplemente parado. Alrededor de las 4 de la mañana, escuché un golpe seco, esta vez en la ventana de la habitación. Solo uno, sin fuerza,
pero cercano. Y entonces una respiración corta. No era mía. Estaba seguro. Vino de afuera, pero muy cerca del vidrio. Y entonces, de nuevo, mi nombre. Pero esta vez no era una voz fina, era una voz igual a la de mi madre. Eso me desarmó. Por instinto, me levanté de la cama, fui hasta la ventana y apoyé la frente en la madera. Pero no abrí. Me quedé allí, sudando, con la mano temblorosa. Y cuando la voz repitió mi nombre, entendí. Aquello no era mi madre. Volví despacio a la cama, me cubrí el rostro y me quedé inmóvil, como si esconderme fuera a impedir que aquello entrara. No entró, pero no se fue. La presencia se quedó hasta que el cielo comenzó a aclarar. Poco a poco, la niebla comenzó a disiparse. El sol apareció como si nada hubiera pasado. Los sonidos del monte volvieron despacio. Pájaros, ramas, el susurro de las hojas, la casa parecía otra, ligera, viva. Pero yo sabía lo que había ocurrido. Y cuando miré a mi tío, que salió de la habitación poco después, él solo dijo, esta vez pasó rápido. Pasó rápido. Esas fueron sus palabras, como si fuera algo común, una rutina. Y entonces explicó sin mucho detalle que la niebla no era solo un cambio del clima, era una visita. Él nunca supo exactamente de qué, pero desde joven escuchaba a los mayores decir que, cuando baja de esa manera y trae el silencio consigo, es porque no viene sola, que hay algo escondido en ella, algo que se mueve dentro de la niebla, algo que entra, que llama, que imita voces, que intenta ser reconocido, y que, si respondes, no se va sola. Dijo que tuvo vecinos antiguos que desaparecieron después de una noche de esas. Otros que quedaron medio fuera del mundo, como él mismo dijo. Gente que vio demasiado, que escuchó demasiado. Por eso, los que se quedaron aprendieron la regla más importante: no responder, no abrir, no tratar de entender. Porque lo que viene con la niebla no quiere conversación. Solo quiere ver quién responde, quién es curioso, quién va a mirar cuando no debería. Ayudé a limpiar algunas cosas por la mañana, tomé café en silencio y cuando recogí mis cosas para irme, mi tío me dio un pequeño rosario de madera. Dijo que lo dejara en el carro y no lo quitara. Nunca me había dado nada antes, así que acepté sin decir nada. Conduje todo el camino de vuelta en silencio. Y solo después de muchos kilómetros, con el sol alto y la carretera vacía, comencé a sentir que podía respirar bien de nuevo. Pero aún así, sabía que no había dejado todo allá. La noche siguiente, de vuelta en casa, tuve un sueño extraño. Estaba caminando en una carretera rodeada por niebla. No se podía ver nada más allá de 1 metro adelante. En el sueño, escuché pasos detrás de mí, pero no miraba. Y en el fondo de la niebla, alguien decía mi nombre, repetidamente, siempre de la misma manera. Desperté sudando, con la garganta seca. Fui hasta la ventana de la habitación, miré a la calle, y el aire estaba limpio. Pero, por un instante, juro que vi una neblina formándose en la esquina de la acera, como si algo se hubiera quedado esperándome. Después de aquella noche, nunca más fui el mismo. Evito la niebla, evito viajar de madrugada y, principalmente, evito responder cuando escucho a alguien llamándome, especialmente si estoy solo, porque ahora lo sé. Hay cosas que aparecen solo cuando el mundo desacelera, cuando el tiempo se detiene, cuando el silencio se apodera. No quieren ser vistas, solo quieren saber quién está prestando atención, quién va a escuchar, quién va a responder, y a partir de ahí, no olvidan. Nunca conté esta historia a mi familia. Cuando me preguntan por qué nunca más volví al rancho del tío, solo digo que el camino es demasiado malo, que no compensa, pero, en el fondo, el motivo es otro. Es el miedo de que aquello vuelva, de que, en una próxima vez, acabe mirando. O peor,
respondiendo, porque si hay una cosa que quedó clara aquella madrugada, es que lo que viene con la niebla no es de aquí, y que vuelve, siempre vuelve. Ya desperté otras veces con mi nombre susurrado, sin nadie cerca. Ya sentí la temperatura de la habitación caer de repente en medio de la madrugada. Ya vi la niebla aparecer en noches secas, sin explicación, pero me mantengo firme. No miro, no hablo, solo escucho, solo siento, porque a veces todo lo que ella quiere es una palabra, una mirada, un error. Y cuando ese error ocurre, no se va sola,